Muy buenas noches, querida audiencia. Hoy tenemos, lo verán ustedes después, dos invitados jóvenes que son protagonistas de la política paraguaya. Uno ya un poco retirado, Sebastián Hacha, y el otro Eduardo Nakayama. Así que le pido que esperen que vamos a tener un programón para hablar de la situación, la crisis política, de la informalidad y de la economía sumergida. Pero antes de entrar con ellos, quisiera reflexionar algunos temas que creo que tienen que ver con la estabilidad política, la continuidad jurídica y las posibilidades que el Paraguay no pierda un 2023, un 2024 en estériles disputas de carácter político y en este caso supuestamente originadas en fraudes electorales. La ANR, nos gusta o no nos gusta, a los que militamos alguna vez en la oposición, ganó estas elecciones. Y la ganó de manera transparente y ganó por un hecho central. La oposición se presentó dividida y todos sabíamos que oposición dividida equivalía a la derrota de la oposición. Y lo más triste de todo esto es que tampoco hemos visto un esfuerzo, un compromiso, la demostración de un compromiso determinado por parte de la oposición para lograr esa unidad y así de esa manera ofrecer una alternancia que se constituya en una alternativa diferente en función de gobierno. La ANR ganó las elecciones y hoy le corresponde gobernar. A la oposición le corresponde hacer oposición. Yo creo que es importante que no perdamos de vista esto. Los colorados nos tienen acostumbrados a hacer gobierno y oposición al mismo tiempo. Y esa es una manera de pervertir a la democracia. Y se han dado escenarios políticos en el transcurso de todo este proceso democrático en donde el Partido Colorado fungía de gobierno y fungía de oposición. Se unen para las elecciones, terminada el acto electoral, empiezan las divisiones internas del Partido Colorado porque obviamente el botín, el Estado considerado como un botín, no alcanza para todo el mundo. Y vienen las disputas internas que tienen que ver no con perspectivas ideológicas o con discrepancias de entender la gestión pública de manera diferente, sino solamente con el acomodo de los intereses. Santiago Peña ganó las elecciones, es el presidente electo, tiene, si no estoy equivocado, 23 senadores del Partido Colorado y 48 diputados y no sé, más de 15 gobernadores. Están obligados a gobernar los colorados. Y nosotros los opositores estamos obligados a hacer una oposición porque la dialéctica, la relación contradictoria, gobierno-oposición, es extremadamente fructífera para la democracia. No hay una democracia, no podemos profundizar la democracia si dilatamos, si destruimos esa polarización entre la oposición y el gobierno. En el marco de la gobernabilidad, no se trata de hacer una oposición para conspirar, sabotear al gobierno y que usemos la probabilidad del juicio político como una hipótesis para tumbarle a un presidente de la República. De eso no va la democracia. El país tiene muchos problemas. El próximo presidente, Santiago Peña, tiene que resolver, y su gabinete, y el Partido Colorado, los parlamentarios del Partido Colorado, tienen que resolver el problema, ofrecerle a la sociedad paraguaya la solución para la caja fiscal, la negociación del Tratado de Itaipú, la estabilidad económica, qué vamos a hacer con los tributos, qué vamos a hacer con las políticas de endeudamiento externo. Más allá de todo esto, creo que, y escuché a una amiga mía, una senadora electa, Esperanza Martínez, decir que teníamos que hacer un frente anticartista. Gravísimo error. De nuevo la oposición satelital, de acuerdo a lo que pasa en la interna del Partido Colorado, el bloque opositor se constituye con un sector del Partido Colorado, entonces se vuelve a reproducir el mismo juego de siempre. Partido Colorado opositor y oposición satelital. La oposición no puede ser satélite del Partido Colorado. Por eso es importante que elijan dentro de los 23 los colorados quién va a ser el próximo presidente del Congreso y quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, y que se pongan de acuerdo y gobiernen y que sean capaces de llevar una responsabilidad histórica.
Yo estoy convencido que la oposición va a ganar ya que el Partido Colorado haga un buen gobierno. Por otro lado, estamos viviendo tiempos de esperanzas teñidas de resignación. Necesitamos un presidente que configure un gabinete que facilite la posibilidad de que se les pueda ayudar. El presidente tiene que abandonar el ropaje de que él es un tecnócrata. Él no es un tecnócrata. El presidente electo, Santiago Peña, es un político, fue votado. El escrutinio dijo, ganó Santiago Peña. Él no puede estar revestido con el maquillaje de que él es solamente un tecnócrata. Los tecnócratas no gobiernan, gobiernan los políticos. La gestión siempre está sometida a la política. La decisión tecnocrática siempre se somete al criterio de lo que decide la política. Por lo tanto, es importante que el presidente entienda que gobernar no es lo que aquello que decía Maquiavelo, hacer creer. Gobernar es hacer creer, decía Maquiavelo. No, señor Santiago Peña. Gobernar es rodearse de un equipo de técnicos y de políticos que haga gobernable al Paraguay. Porque si el presidente Santiago Peña se encarga de la parte técnica del político y delega en otra persona la parte política del gobierno, definitivamente el poder no va a estar en sus manos. Y para que haya una democracia y para que nosotros podamos profundizar la democracia, el poder real debe de coincidir con el poder formal. El presidente Peña no es solamente un tecnócrata, el presidente Peña es un político que fue electo y ganó unas elecciones con el apoyo del aparato del Partido Colorado. Y tiene que resolver dentro de la estructura del Partido Colorado una ecuación política que le permita gobernar. No tiene argumento para no gobernar Santiago Peña. Y el perfil del tecnócrata debe quedar a un costado y entender que él es un político. Y un político lidera dentro del Estado el proceso de toma de decisiones. El día que el tecnócrata lidere el proceso de toma de decisiones dentro del Estado, quiere decir que la democracia se ha vaciado porque ha perdido no solamente su valoración ética, sino ha perdido por sobre todas las cosas la legitimidad de origen, que es el fundamento, la soberanía popular. Enseguida estamos con Nakayama Eduardo, senador electo, y Sebastián Hacha. Bueno, estamos con Sebastián Hacha, 2 veces diputado de la República, experto en asuntos jurídicos y también en asuntos económicos. Pero antes de entrar a un tema que me interesa muchísimo, porque siempre discuto a partir de los informes que vos sos uno de los que elaborás sobre la informalidad y el contrabando, la economía sumergida, ya no se puede decir por una cuestión de corrección política. Claro, sí. Antes decíamos economía en negro, ¿verdad? Sí. O la sombra, ¿verdad? Pero ya no se puede decir eso. Podemos recibir una demanda por eso. Así que vamos. Bueno, decime, antes que nada quiero tocar algo que no puedo. Fuiste fundador de Patria Querida, una de las figuras cuando entraron en el Parlamento que descollaba por la participación. ¿Qué pasó con Patria Querida? Hay a mi criterio, ¿verdad? De muy de lejos, porque yo en realidad no me parecería sumamente injusto tener que juzgarle a personas que hicieron enormes sacrificios, empezando por el presidente del partido, Sebastián Villarejo, que se lanza a una interna que sabía que era muy difícil de ganar, casi imposible, en una estructura bastante desigual, que lógicamente con el diario del lunes sabemos que cómo venía la mano. Pero en ese momento se juega él por eso y hace un sacrificio, se queda sin cargo, no termina su carrera política y se forma una concertación que creo que de alguna manera no nos acordamos lo suficiente de lo que nos decían los chilenos allá por el 2004 cuando queríamos formar otra concertación que terminó siendo una alianza, pero con éxito en su momento, que fue la que le llevó a Fernando Lugo al poder. Pero los chilenos eran bastante claros cuando decían cómo ellos formaron su concertación,
que gobernó más de 20 años Chile, hoy en día ya disuelta y en un nuevo capítulo de la historia chilena, decían, lo primero que hay que tener es un programa, decían. Lo segundo que hay que buscar son los partidos políticos que van a apoyar ese programa. Y lo último que hay que hacer es buscar al candidato. Claro. Entonces, acá empezamos exactamente al revés. Pues pusimos la carreta delante de los bueyes. Y como creímos que iba a funcionar de una u otra manera, me parece que todos advertimos o no avisamos, si es que advertimos a tiempo, lo que podría, el curso de colisión que se veía venir. Y yo creo que sí, creo que Patriaquería, más allá del resultado electoral, tiene los suficientes niveles de institucionalidad. Yo siempre digo, los partidos son como pequeñas lanchas que flotan. Hay lanchas más grandes como el Partido Colorado, el Partido Liberal, hay lanchas más pequeñas y hay otras que son lanchas ocasionales. Pues uno va saltando de una madera a la otra y va permaneciendo a flote. Y el partido tiene ya 20 años de una vida partidaria en la cual hemos tenido mucho éxito, hemos tenido éxito cero, sin ninguna representación. Después se ha vuelto al Congreso y ahora nuevamente estamos en una época de periodo de baja, ¿verdad? Y bueno, te pregunto, el discurso de ustedes, por ejemplo, el discurso eticista, está bien, es fantástico, eso del país, la democracia paraguaya necesita mucha ética, pero eso entiende la gente. Por ejemplo, ustedes también fueron los que promocionaron las listas abiertas, que al final terminó beneficiando a los partidos más grandes, ¿verdad? Claro, sí. O sea, no hay ahí, te pregunto, una autocrítica, la ética no... Me imagino que al interior del partido ahora verán todo lo que nosotros con mucha convicción empujábamos en aquel tiempo, pero que yo en este tiempo ya no lo haría. O sea, yo escucho y miro mucho la política en general, porque mi trabajo es eso. Yo soy asesor político, soy asesor legislativo de muchas compañías, empresas, federaciones. Y lo que veo es que, coincido con tu lectura, lo que nosotros no tenemos es una dialéctica oposición-gobierno. Y en ese buenismo, por llamarlo de alguna manera, de querer hacer el bien sin mirar a quién, es que uno participa en los procesos de agigantamiento estatal, por ejemplo. Entonces, vienen los docentes y te piden a vos, que no fuiste electo por el Partido Colorado, que seguramente, o el Partido Liberal, que seguramente son a quienes responden ellos, y te piden un favor y vos le haces el favor, porque en realidad ellos necesitan una nueva clasificación. Cuando te diste envuelto en ese tema, uno está siendo vocero de posiciones que tiene poder ejecutivo. Y yo creo firmemente que en el modelo de política, si hay que poner un modelo muy cercano y que podemos comprenderlo como la política española, que es cierto, es un sistema parlamentario bastante difícil de comparar con el nuestro, pero como dicen ellos, se dan de madres entre la oposición y el gobierno. Y no hay ninguna posibilidad de que la oposición acompañe ningún proyecto del gobierno. Vamos a un caso mucho más cercano y a quienes vivimos aquí en la capital, es la Junta Municipal. En la Junta Municipal no existe oposición. O sea, se gobierna a las anchas por parte de un oficialismo amorfo que hace mucho daño después a la política, porque es lo que le da carne a los medios para que te digan todos son iguales. Y esa es una injusticia. Yo creo que quien me va a seguir aquí esta noche, Eduardo Nakayama, no es igual a muchos políticos que están entrando hoy. Y creo que él va a hacer un esfuerzo muy grande para poder diferenciarse. Y me parece que todos son iguales, son el principal motivo por el cual no podemos nosotros apreciar la virtud en el político del otro partido, de quien uno puede valerse, cuando estoy hablando de oposición y estoy hablando del programa de gobierno, decir, pucha, este tipo es un tipo que vale. Siempre digo que el peor enemigo del paraguayo es el éxito ajeno. Realmente nosotros no soportamos el éxito ajeno. Entonces, yo creo que en una introspección, en algo que estoy haciendo aquí, después de estas elecciones, digo en público, ¿verdad? Porque no tuve la oportunidad de decírselo a nadie, nada más que agradecerle y felicitarle a las personas que yo conozco y que han participado y que han ganado o que han perdido en las elecciones, porque hay que tener mucho coraje para enfrentar y para bajarse a la política, y creo que esa gente merece nuestro aplauso. Claro. Pero más allá de eso, decir, nosotros tenemos que reconstruir una visión política que te diferencie
de lo que es la visión del Partido Colorado. Porque me parece a mí que discusiones filosóficas de enfrentar como somos un país bipartidista o somos un país de partido hegemónico, son preguntas que tenemos que hacernos, no para denostar en contra del candidato que perdió, que también habrá hecho lo mejor que pudo, o los candidatos que perdieron, sino para tratar de plantearnos, ¿somos nosotros, los partidos políticos que no somos colorados, una mala copia del Partido Colorado? Es una pregunta que yo, pero te soy muy sincero, desde hasta la última nucleación política, porque cuando... O sea, que es un problema cultural global de todas las Y lo que pasa es que uno quiere empezar a hacer política y dice, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una estructura de base. Y no es así, o sea, hay partidos en el mundo, se han inventado partidos políticos que tienen otra forma de hacer militancia, que no sea exactamente copiar un modelo que lo maneja el Partido Colorado hace más de 100 años. Es como pararte enfrente a, no sé, a LeBron James y decirle, ¿sabes qué? Te juego un 1-1 en este aro. El tipo te pasa por 4 cabezas y la rompe toda. Entonces, no puedes jugarle un pique 100 metros, tratar de ganarle de otra manera. Claro. Es tratar de pensar fuera de la caja y encontrar medidas alternativas para poder demostrar la ineficiencia de los gobiernos. Porque por mucho esfuerzo que yo creo que va a hacer el nuevo presidente, y creo que lo tiene que hacer desde la política y no desde la tecnocracia, estoy muy de acuerdo también con lo que señalabas, seguramente va a tener deficiencias, apuntar las deficiencias y mostrar cuáles son las alternativas, es el rol de la oposición. Y si nos encontramos allí en un grupo grande de personas que podemos entendernos, hacer un programa, después hacer una coalición y por último elegir al candidato que mejor pueda ser, porque si uno mira la radiografía electoral, con esto termino esta parte de la reflexión, las gobernaciones que ganó la oposición fueron muy buenas porque hicieron un programa, hicieron una coalición y después vieron quién era el mejor candidato para poder encarnar eso. Entonces Javier Pereira y este muchacho Estigarribia son personas que ganan porque tienen una legitimidad que le acompaña. Entonces, si nosotros hubiésemos hecho a nivel nacional eso, por ahí ganábamos. Claro. Ahora, bueno, vamos a tu otro, porque se me da el tiempo y quiero tocar. El presidente electo va a tener también que combatir el contrabando, la informalidad. Tus informes hablan de una informalidad, un contrabando, informalidad. Entra todo. Entra todo. Pero estamos hablando, no sé, antes era 42, el otro día, no sé si leí mal, 46. 45.3. Sí, 45.3. O sea, ¿por qué creció la informalidad? Y te pregunto esto, ¿la informalidad y el contrabando está directamente vinculado al poder político que lo tolera, que es indulgente el poder político ante este fenómeno? Primero importante es entender que la informalidad que nosotros medimos, aquí esto es como un árbol, aquí está el nivel de tierra, y lo que medimos es lo que está acá abajo, lo que digamos es la raíz de lo que se ve arriba. Arriba tenemos un Producto Interno Bruto de alrededor un poco más número menos de 50.000 millones de dólares, y abajo tenemos un equivalente al 45.3% de eso, o sea, son 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares. ¿En qué? Y bueno, está la parte que es informal, pero quizá no delincuencial, como el tema de subdeclarar empleados en IPS, o subdeclarar impuestos, o tener la mitad de la nómina. O el maestro que no tiene factura, jardinero. Las personas que tienen trabajos de subsistencia, que son muchas, ¿verdad? Son personas que aparentemente... Cuando uno les pregunta en los censos de más cuestiones, ¿tuvo actividad laboral formal en los últimos 6 meses? Y te dice que no, pero eso no significa que no estuvo trabajando. Esa persona estaba vendiendo empanadas, después, bueno, se cerró el restaurante donde él estaba trabajando y tuvo que pasar a vender vestidos, a alquilar vestidos enfrente a Tacumbú. Eso es un caso real. O sea, son personas que se rebuscan y son personas guapas. Pero allí entran dos elementos que son esenciales comprender. En primer lugar, el Estado tiene que tratar de reprimir y no tolerar ningún tipo de cuestión que sea ilegal. O sea, hay el tráfico de drogas, tráfico de armas y los delitos subsecuentes, como lavado de dinero proveniente de esas actividades, convengamos, no deberían ser tolerados. Pero para no sé si hablar de mitades, pero para este otro grupo importante de actividades... Lo que no es delincuencial. Lo que no es delincuencial, el Estado tiene una obligación de facilitarle la vida al ciudadano.
tiene que hacerlo. O sea, hay mucha gente que quiere participar de la economía formal. De hecho, la mayoría de la gente con la que nosotros trabajamos y nos preguntamos, ¿querés ser formal? Te dice, sí quiero ser formal. ¿Y por qué no querés ser, por qué no puedes ser formal? Y lo primero que te dicen, es muy caro. ¿Y por qué es caro? Y bueno, porque es caro porque en realidad si yo vendo empanadas y vendo muchas empanadas, tengo que utilizar talonarios de factura. Si yo vendo mi empanada a 3.000 guaraníes, la empanada, y me doy cuenta de que un talonario de factura me cuesta 150.000 guaraníes y tiene 50 hojas, 3.000 guaraníes vale la factura que yo le estoy dando. O sea, entonces, dice, ¿cuál es la ecuación que a mí me dice que esto sea económicamente rentable para mí? Primer problema. Segundo problema es que en el círculo de informalidad la gente no está sujetada por la red social. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no tienen capacidad para ahorro porque no tienen jubilación, no están pagando IPS, no tienen salud, seguro de salud, tampoco tienen IPS. Y por otro lado, cuando no son dependientes, no tienen acceso a crédito. Entonces, cuando uno le dice a una persona, si sabes que vos para ser formal tenés que irte mañana a pasar todo el día en tal institución pública para sacarte tu registro de contribuyente, esa persona es un jornalero que está pensando por días. Y nosotros, Carlos, hemos detectado gente que paga, ¿sabes cuánto? 100% de la tasa de interés en 12 horas. 100% en 12 horas. Gente que llega a las 4 de la mañana al mercado, empieza a hacer empanada a las 4 de la mañana, luego a las 5 presta 100.000 guaraníes para poder comprar todos los ingredientes, y a las 5 de la tarde cuando va a volver le tiene que devolver 200.000 guaraníes, 100% en 12 horas. Ahora, más allá de esta informalidad que obviamente tiene un componente social muy fuerte, el contrabando, ¿por qué es tan imposible que el gobierno pueda ponerle barreras o dificultades al contrabando? ¿Por qué el contrabando tiene tanta impunidad en el Paraguay? Hay negocios que venden cosas de contrabando y se ve una suerte de indiferencia por parte de las autoridades. El contrabando es un fenómeno socialmente aceptado en el Paraguay, lo cual no significa que tenga que ser eternamente aceptado. O sea, tiene que haber lógicamente algún tipo de acción que sea un poquitito más efectiva, porque yo diría, si el contrabando fuese furtivo, en realidad fuese en una zona boscosa, a través de una fina red de agentes que están operando y sea muy difícil el control, pues yo diría, bueno, en realidad esto es un tema bastante complejo. Pero si detrás de la Armada y detrás de la estación de la Armada, de la base de la Armada, la perrada te mete canoa y canoa de contrabando, entonces yo no puedo dejar de mirar de que hay una connivencia grave por parte de las autoridades que tienen aquí tienen un escudo que deben defender, que es justamente la seguridad de las personas que están allí, porque lógicamente el contrabando de esa manera no es una actividad precisamente segura para las personas que participan en él. Y por otro lado, es una cuestión también económica, porque las personas no pueden optar por comprar algo más caro, porque en ese círculo que hablábamos optan definitivamente por lo más barato. Entonces, con tecnología que se ha desarrollado en Israel o en otros lugares en el mundo, digamos que es una cuestión que podemos controlar. Pero si nosotros pensamos que el contrabando, que las cuestiones informales no tienen un corte horizontal de decir este estrato de menores ingresos está muy contaminado en contrabando, sino que hay un feriado largo y la perrada, hablando como tal, se van en 8 kilómetros de caravana a Clorinda a traer catena zapata y queso. Entonces estamos diciendo, espera un poco, pero esto también es contrabando, ¿verdad? Y la gente dice, no, pero ¿por qué yo no voy a poder si la libertad de mercado y te hacen una declaración de principio de la independencia de los Estados Unidos te hacen, ¿verdad? Entonces yo, perfecto, está muy bien. Lo único que te digo es que por cada producto que vos estás metiendo, por una diferencia económica en lo que el dólar puede comprar en la Argentina y lo que el dólar puede comprar en el Paraguay, obviamente vamos a tener y va a tener que lidiar el presidente de la República con una ola de contrabando que va a pulverizar, si es que no lo hace de manera seria, puestos de trabajo legales y formales de distribuidoras constituidas aquí en el Paraguay que pagan impuestos y que generan trabajo. ¿Y cómo lo ves al presidente electo en este sentido de enfrentar
el contrabando, como vos dijiste, destruye puestos de trabajo, impide que el Paraguay se pueda desarrollar industrialmente por circunstancias hasta de la devaluación del peso argentino. Digamos, es más barato, como vos estás diciendo, una cuestión artificial, una suerte de subsidio. ¿Cómo estás viendo vos, digamos, estas elecciones? ¿Te parece que la dirigencia política, especialmente los que van a mandar la gente del Partido Colorado que va a gobernar el Paraguay, o que debe de gobernar el Paraguay, si es que las cosas no se distorsionan de acá a un año, en donde no se arma esta mezcla de que somos oficialistas y somos opositores? ¿Vos ves una determinación por parte del gobierno de acabar con todo esto, el futuro gobierno? Si yo anclo mi memoria en el Santiago Peña, ministro de Hacienda, quien estaba decidido a expandir las redes de ingreso de la ciudadanía al sistema financiero. Porque ¿cuál es el premio para alguien que quiere tener un RUC? No es el cielo, porque para el cielo tiene que esperar mucho todavía. No es ser bueno y aplausos del vecindario. Es el acceso a mercados financieros con la complejidad que esto significa. Si yo estoy dentro de un mercado financiero, tengo acceso a otro tipo de mercados también para mis productos. Yo puedo empezar a producir en un volumen que puede empezar a interesarle a un restaurante que está en un lugar más caro de Asunción. Entonces yo establezco una relación no solamente de crédito, porque no es solamente el crédito lo que le interesa a esa persona, sino son las facilidades que ese mercado financiero lo va a hacer. Y si eso se hace a través de aparatos de tecnología como los teléfonos celulares, y si logramos que la Secretaría de Estado de Tributación pueda hacer un proceso de presentación, liquidación, facturación y pago de esos impuestos a través de ese teléfono celular que el 95% de la población paraguaya tiene, lo cual no significa que puedan utilizarlo en ese momento porque le falta plan de datos, porque en su barrio no hay señal. Quiere decir que nosotros tenemos el potencial de en un primer año, solamente con un proyecto específico que nosotros estamos trabajando, tener 40.000 nuevos contribuyentes. 40.000 nuevos contribuyentes, dándole la facilidad de un RUC y de una facturación digital. ¿Y esa voluntad política existe? ¿Cómo ves? ¿Cómo vos estás auscultando eso? ¿Existe? Esa voluntad política en el discurso existe. Por lo menos fue las últimas conversaciones que tuvimos hace mucho tiempo, porque sobre este tema en particular no he hablado todavía con el presidente electo, pero sí cuando era ministro de Hacienda, él dijo, bueno, acá si nosotros tenemos un proyecto serio, podemos hacerlo. Bueno, ya está el proyecto serio. Hay empresas muy serias, de las 10 o 5 mayores contribuyentes al fisco, que están dispuestas a compartir bases de datos con el Ministerio de Hacienda, decirle, estos son nuestros puntos de venta, señores, a esta gente hay que formalizarle y nosotros le vamos a garantizar a ustedes que ellos le van a pagar su impuesto. El contrabando delincuencial, ya el contrabando de armas, el contrabando de droga, ese contrabando, digamos, ocre y oscuro y denso, ¿verdad? ¿Está vinculado a la política? Por supuesto. Hay canales, hay esto que se dice que hay parlamentarios que fueron financiados, o la narcopolítica y todos estos conceptos nuevos. ¿Esto en el Paraguay es real o es solamente...? Absolutamente real. Es absolutamente real, al punto que la diferencia que hay entre el contrabando de estupefacientes, que es narcotráfico, y el contrabando del vino cajita de oro, utilizan el mismo camino. Lo que pagan son diferentes peajes. Entonces... Como cuando vos traes un producto de cuarta categoría, le pagas un peaje a otro, claro, y cuando traes droga o armas, exactamente, le pagas un peaje al que está en la cúspide del poder. Claro, no le paga, a ese mismo actor le estás pagando, él tendrá que contribuir de acuerdo a lo que ha pasado a sus superiores posteriormente, pero en un trabajo brillante que ha hecho el doctor Juan Mario Solís, maestro mío de ciencia política, doctor de ciencia política por la Universidad de Salamanca y profesor de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, como había señalado, con Marcelo Moriconi de la Universidad de Buenos Aires, ellos mapean la crisis de la violencia en América Latina, y la crisis de la violencia tiene dos características. Una, está directamente vinculada al narco, y dos, está directamente vinculada a los pasos fronterizos.
Entonces, si nosotros decimos que los 4 países más violentos del mundo están en América Latina y América Latina alberga el 38,5% de los homicidios en el mundo, estamos diciendo que vivimos en el continente más violento del mundo. Y la explicación de eso únicamente es el narcotráfico, que utiliza la misma ruta del vino, la misma ruta del aceite, la misma ruta del champú. Sebastián Nacha, muchísimas gracias. Espero tenerte de nuevo, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí, da mucho para hablar. Estuvimos con el diputado Sebastián Nacha, hoy en día asesor económico y jurídico y político. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, estamos ahora con el flamante electo senador de la República del Paraguay, en expectativa, tenés que jurar todavía, Eduardo Nakayama. Eduardo, ¿cómo está? Un placer de que esté acá. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un placer para mí estar contigo aquí en C9N, mirando lejos y con toda la teleaudiencia. Una pregunta personal. Sos abogado, sos historiador, ya conocemos todo. Creo que todos los que te votaron, bueno, quizás no todos, pero tenés una proficua formación histórica. Pero ¿cuántos años tenés? 43. 43, mira. 43 años. Ah, mira. 43 años. Yo fui electo senador a los 42. Ah, mira, oye. Así que, bueno, decime, ¿qué va a pasar con nuestro partido? Porque yo todavía sigo conservando la afiliación liberal, a pesar de que a vos te consta que hace años que no hago política partidaria. ¿Qué va a pasar? ¿Qué solución tiene el partido? Mira, el Partido Liberal es el partido más antiguo de la República del Paraguay. Ha pasado todo tipo de tormentos también, ¿verdad? Ha sido proscrito, ha actuado en el exilio, durante la dictadura de Stroessner. Hemos tenido nuestras filas vendidos, vende patria, gente de bien, de todo. Y acá sigue en pie. Entonces yo pienso que esta va a ser una crisis más de las que vamos a tener ahora, hasta ahora, en los 136 años de la vida política. Eduardo, vamos, yo tengo que ser acá abogado del diablo y te voy a hablar como periodista y te voy a hablar como afiliado al partido. No sé si fue la peor elección aquella vez con Ahí no. Me acuerdo cuando Nicanor, 23, 22, y fueron 4 fuerzas electorales. Pero aquí hubieron 3 fuerzas electorales. La de Euclides Acevedo no tuvo voto. En aquella vez tuvo voto Nicanor, Yoyito 23, Fadul 22 y Lino Video creo que estuvo con 17%. Eran 4 fuerzas, digamos, que compitieron con posibilidades por lo menos para acarrear mucha gente e incorporar gente a los cargos legislativos. Pero este resultado electoral, si contás que fue entre 3, fue un duro golpe para el partido. Yo creo que es la elección en la cual hemos ganado menos gobernadores, menos diputados y menos senadores. Te pregunto, ¿no estamos corriendo el riesgo de ser el Partido Radical Argentina, de convertirnos en un partido para las elecciones municipales y las elecciones locales? Sí, Carlos Mateo, y eso lo hemos hablado muchas veces nosotros. Yo coincido con ese análisis y lo que tenemos que hacer es justamente tratar de buscar soluciones de fondo a la problemática. Quizá podamos tener algunas visiones distintas sobre el tema. Yo personalmente creo que más allá de que necesitemos una alianza opositora amplia, ¿verdad?, para llegar a la presidencia, creo que lo primero que tenemos que hacer es fortalecer al Partido Liberal, ¿verdad? Porque el Partido Liberal, no ahora, sino desde hace mucho tiempo se ha desdibujado, ha perdido identidad, ha perdido fuerza. Y eso se refleja no solamente en la elección presidencial, vos lo señalabas, el tema del Senado, por ejemplo, que fue una alianza que definitivamente no fue favorable al Partido Liberal, y te digo por qué. Tenemos 10 senadores liberales, ¿verdad? 11. 11 liberales. 11. 12 metimos en total por la lista 2, pero 11 son liberales más Rafa Filisola. Más Rafa Filisola. Pero es la peor elección que hemos tenido en Eso es lo que materia. yo estaba. Sí, ¿verdad? Y si nosotros calculamos de que la alianza consistió en que 24 lugares iban a ser definidos en la interna liberal y 21 lugares íbamos a ceder a otras fuerzas, como fue efectivamente,
podemos decir que los colocados en la interna liberal del 25 al 45 fueron directamente baneados. Claro, ya no ¿verdad? trabajaron más. No entonces. trabajaron más y era una cantidad importante de votos que podía multiplicarse para la general, como hizo el Partido Colorado. Claro, que todos podían entrar. Que todos podían entrar y que trabajó del me 1 al acuerdo 45. Gustavo Leite estaba, creo 37. Que 37 y entró 23. Y entró 23. Claro, yo estaba en el lugar 30 y llegué al 6, ¿verdad? Pero Vos estabas en el 30. Yo estaba en el 30, en la subiste interna, al 6. y subí al 6, ¿verdad? Entonces yo... Claro, entonces digamos la motivación. Claro, pero aparte había una musculatura. Yo tuve 21.000 votos listas en la interna, ¿verdad? Y 8.000 votos preferenciales en la interna. Entonces ahora llegué prácticamente a 30.000, o sea que más que tripliqué la cantidad de votos que tuve en la interna. En primer lugar, como senador, ¿estás de acuerdo de que seamos opositores o de que entremos de nuevo en el juego del Partido Colorado? O sea, que la oposición actúe de acuerdo al estímulo del Partido Colorado. Partido Colorado dividido, agarra una parte de la oposición y entonces se arma ese mejunje que nadie entienda. Al final pueden venir un extrasistémico y te sacan los votos. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que tratar de buscar realizar el rol de oposición encabezando cualquier tipo de multibancada que se pueda hacer, porque no tenemos la fuerza propia Claro. para hacerlo solos, ¿verdad? 22. Claro. Sí, pero eso ya contando todo el crisol de parlamentarios Pero en te el Senado pregunto, que vamos a tener. ¿no es mejor ayunar 5 años, mantener una coherencia entre los 22, que son una pluralidad de actores, y después tantear una cuestión fundado en 5 años de una convivencia sincera, honesta, donde hay confianza y vos me podés dar la espalda? ¿Cuándo hay confianza? Cuando yo te puedo dar la espalda y vos no me apuñales. O sea, ¿no es mejor ayunar 5 años, no tener carguitos en la mesa directiva, hacer una oposición y que el Partido Colorado sea gobierno? La idea, Carlos, de lo que hemos hablado por lo menos en el Senado, en la bancada liberal hasta ahora, hoy tuvimos la segunda reunión esta mañana, es la de proponer... ¿Rafael participa con usted o no? Todavía no. A partir de ahora se le va a invitar a todos los demás parlamentarios, o sea, todos los demás senadores de otros espacios que componen los 22 escaños de la oposición, ¿verdad? Pero queríamos primero ponernos de acuerdo, o medianamente de acuerdo entre nosotros sobre ciertos puntos para poder a partir de allí avanzar. Y nosotros queremos proponer a un opositor en la presidencia. Claro. ¿Verdad? O sea, que eso es lo lógico, no, como vos decís, meternos nuevamente en el juego de uno u otro dentro del Partido Colorado, que ya han anunciado que iban a estar en bancadas diferentes o que van a estar en bancadas diferentes. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Claro que cuando nosotros pensamos la teoría de qué sería lo ideal, yo estoy plenamente de acuerdo que sería mantener esa asepsia, digamos, y tratar de mantenernos puros, limpios hasta... Pero sabemos que eso es difícil incluso en la bancada liberal, Carlos. Pero, Nosotros bueno, pero entonces hay que decir que no hay vocación de poder, porque si nosotros tenemos que responder a la interna colorada, quiere decir que no tenemos vocación de poder. Es que cuando vos tenés gente dentro de tu mismo partido que ya tiene compromisos por afuera, es una cuestión difícil. Pero ahora fueron recién electos. Sí. Hay 23 colorados, hay 10 liberales, 10 liberales. 11 liberales, perdón. Entonces, ya hay acuerdos con sectores de la bancada colorada para que... No. El primer conversatorio lo hicimos dentro de la bancada liberal. El segundo conversatorio vamos a ampliarlo a otros sectores de la oposición, ¿verdad? Si posteriormente nosotros vemos que vamos a necesitar conversar con otros para recibir el apoyo, pues lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero la idea es presentar un candidato opositor para la mesa directiva en la presidencia. Claro, pero digamos, sin ser la consecuencia de, digamos, o sea, un candidato opositor, si los colorados te votan, pero no ceder, digamos, al guión escrito. Totalmente. Eso fue lo primero que discutimos, Carlos. No se cede a ese guión. No. Eso fue lo primero que discutimos, porque al principio algunas conversaciones ya iban hacia el lado de que, bueno, ¿a cuál de los dos sectores se le va a apoyar? Claro. Y nosotros dijimos categóricamente no. ¿Verdad? Fuimos varios los que levantamos la voz y dijimos, esto no puede ser el regalarse así, ir directamente al matadero como una res, ¿verdad? O sea que aquí tenemos que empezar a sentar postura, hay que hacer valer el bloque, ¿verdad? Primero el liberal,
porque creo que allí tenemos que tratar de mantener un bloque sólido de por lo menos 10 votos, ¿verdad? Y 10 es todo en el Senado, Porque ¿sabes? sería un modelo nuevo si la oposición ayuna 5 años. Hay una coherencia dentro de la oposición. Digo, no se cae, no se divide la oposición por una vicepresidencia, por un carguito. Se crea confianza. Creo que podemos hacer algo en el 2028. Pero acá ya no, previamente estamos divididos. Pero te quiero hacer una pregunta. Efraín, ¿se tiene que ir, se tiene que quedar? ¿Qué se hace con Efraín? Mira, personalmente lo he manifestado, Carlos. Yo creo que el Partido Liberal necesita un proceso de renovación. Hace tiempo lo venimos diciendo. Y algo que creo yo que reveló un poco esa necesidad de renovación en el partido es que varios candidatos que tuvimos en el Senado eran figuras que están militando con todo el respeto que se merecen, ¿verdad? De mi parte, de parte del pueblo liberal, que vienen militando de la época del electronismo, ¿verdad? Entonces, sin desmeritarla a esas personas, creo que hay tiempos que hay momentos en los cuales uno tiene que darse cuenta que ya ha pasado el tiempo y dar un poco de espacio. Yo personalmente no me veo a los 70 y pico, 80 años volviendo a candidatarme. Te lo digo con toda sinceridad y esto va a quedar grabado, ¿verdad? Espero apoyar desde atrás a nuevas generaciones para que eso se pueda dar. Entonces, ahora lo que ocurre es que todas las cámaras apuntan a Efraín Alegre, como ha sido, como expresidente del partido por segundo periodo consecutivo y candidato perdedor, ¿verdad? De las 3 últimas elecciones presidenciales en representación ya sea del partido, de la alianza o de la concertación. Entonces, hay que hacer un mea culpa. Yo creo que definitivamente él tiene un peso muy importante dentro de esta responsabilidad, pero yo te aseguro que no es el único responsable. Correcto. Entonces, pero ahora yo creo que el fondo ya tocamos, ¿verdad? Y no tenemos que apresurarnos a tomar una decisión donde podamos caer de la sartén al fuego. O sea, digamos, vos no estás de acuerdo, o sea, primero, o sea, que él se quede entonces. No necesariamente, Carlos. Si se hace una conversación y una transición bien ordenada, sin que haya, ¿cómo te voy a decir?, una guerra inmediata que pueda surgir a partir de esto, yo creo que él puede solicitar permiso, puede renunciar, puede hacer lo que él quiera, ¿verdad? Pero yo tampoco creo que él, después de lo que ha hecho a lo largo de este tiempo, porque estemos o no de acuerdo con él, a vos te consta que yo nunca he militado en su movimiento, ¿verdad? Siempre he mantenido mi línea propia dentro del partido, pero aún así creo que él merece ciertos méritos de lucha política en este tiempo y no tiene que ser sacado por la ventana, cometer el mismo error que cometimos con Domingo Laíno en su momento, por ejemplo, ¿verdad? O sea que yo creo que hay que poner la pelota al piso, analizar las cosas y hablar con él si es que la solución y la pacificación está en su alejamiento, ¿verdad? Yo creo que él lo va a entender también, ¿verdad? Pero esto que no sea una convención donde tengamos que cortar cabezas ni colgar Judascay. ¿Vos ves que el Partido Liberal verdaderamente está en condiciones de recomponerse y de ofrecer una cosa diferente a la sociedad paraguaya? Yo creo que sí, Carlos, pero como todo va a ser un proceso. ¿Cómo explicás que Paraguayos Cuba le haya sacado más votos a la concertación que al Partido Colorado? Porque definitivamente la concertación no concertó con la gente. Fue una concertación de mesa, fue una concertación y un diálogo de una mesa de partido. Eso yo lo he criticado muchas veces. Vos sacabas una fotografía de esa misma mesa de hace 10 años y era exactamente la misma. Lo hablamos, te acordarás, vos, en una reunión que tuvimos en lo de Ale, ¿verdad? Donde expusimos todas. Y eso la gente no compra. ¿Cuál fue la ventaja de Payo Cuba? Payo Cuba tuvo una comunicación política mucho más eficaz porque fue directa con el elector. Él habló vía TikTok con la gente, ¿verdad? Él utilizó las herramientas digitales. No gastó un centavo o gastó muy poco en su campaña, pero él sí conectó con la gente, ¿verdad? Y su comunicación política, nos guste o no nos guste, fue mucho más simple. Pero ¿cómo sencilla. Que los liberales no podemos conectar con la gente? ¿Por qué no? ¿Por qué una persona que aparenta ser ocurrente, que tiene salida de lunático, él mismo lo reconoce, ¿verdad?
casi nos quita el segundo lugar. Por poco no nos despoja del subcampeonato, al cual estamos acostumbrados. Podríamos haber quedado tercero. Sí. De hecho, quedamos tercero en Alto Paraná, por ejemplo. En Alto Paraná. En Alto Paraná quedamos tercero y en la gobernación de Alto Paraná quedamos cuarto. Cuarto. O sea, imagínate, vos te acordarás que en la época de Yoyito y demás, Alto Paraná era una potencia para el Partido Liberal. Sí, Llegamos a tener gobernadores liberales. Sí. En cambio, ahora salimos cuarto en la gobernación. O sea, que perdió el actual intendente de Ciudad del Este, perdió también él. Sí, Miguel Prieto, claro. o sea, el candidato de Prieto perdió, que era Dani Mujica, ante Landy Torres, que era el candidato colorado. Tercero salió el candidato de Payo y cuarto salió Draqueford. O sea que realmente necesitamos hacer un análisis profundo, pero también te quiero decir otra cosa, Carlos, para que vea que el análisis no puede ser muy superficial. Si nosotros vemos la cantidad de gobernaciones que perdimos, en forma numérica, vamos a decir, disminuimos a la mitad. Pero si vemos cuáles hemos ganado y cuáles hemos perdido, ganamos por primera vez Itapúa, que es el tercer departamento más importante electoralmente, y ganamos Central, que es el departamento electoral más importante. Esos argumentos me suenan a justificación, porque estas elecciones se tenían que haber ganado. Vos imagínate las ventajas que se tuvo, una prensa que como nunca apoyó. Hubieron sectores económicos que apoyaron a la concertación. Bueno, la embajada americana golpeándole al Partido Colorado con significativamente corrupto. O sea, yo no sé si vamos a tener un escenario mejor que este. Vuelvo al mensaje. Y si sonó a justificación, no fue la intención, ¿verdad? Lo que quise fue mostrar una realidad que es palpable, ¿verdad? Ganó Ricardo, perdió Efraín en Central. Ganó Javier en Itapúa, perdió Efraín en Itapúa. Ganó el discurso de Javier Pereira, liberal, en Itapúa, perdió el discurso de Efraín Alegre en Itapúa. O sea, los aliados... Pero entonces me está diciendo que un elemento, un factor central para la derrota fue Efraín Alegre. Eso me está diciendo. Pero categórico. O Efraín Alegre, o el discurso, o ambas cosas. La comunicación política falló de la concertación. Eso es algo que no se puede negar. Y todos los medios de prensa que apoyaban a la concertación. Igual. Vos podés tener cuantos parlantes quieras. Si tu comunicación, si tu mensaje es equivocado, lo que vas a hacer es multiplicar un mensaje equivocado a la gente. Y vas a perder más votantes de lo que pensás que vas a ganar, ¿verdad? Ricardo Estigarribia hizo una campaña en el lugar donde los colorados dijeron no vamos a perder y tuvieron un excelente candidato. Sí, Luis Fernando, el intendente de Capiatá, tenía un perfil mucho mejor que Hugo Javier. Convengamos algo. Yo creo que la excepción fue Itapúa, porque el Central siempre fue del Partido Liberal. Ahora, la pregunta es cómo se recompone el Partido Liberal. ¿Es capaz, Efraín, desde tu punto de vista, de liderar un proceso de diálogo interno dentro del partido para lograr esa solución salomónica que permita una transición a otra cosa? ¿O es que vamos a volver a revivir las prácticas del pasado inmediato? Yo pienso que no, y yo pienso que él tampoco está ajeno a eso, ¿verdad? Yo creo que él sabe que ha perdido bastante peso después de esta elección, ¿verdad? Pero él sigue manteniendo un égido político, ¿verdad?, dirigencial muy importante a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Golpeado, pero está allí, que está esperando a ver qué opción le colocan para poder salir de vuelta a ponerse al lado de Efraín, ¿verdad? Ahora, 3 veces el partido, o Efraín, me quedan 2 minutos, me dicen, así que rápido, se perdió con el mismo discurso, el anticartismo. Vamos a construir, o sea, independientemente que se lo impugne, se lo interpele y se lo critique al cartismo y a Horacio Cartes y a lo que nosotros creemos que él o ellos, porque es un movimiento, ya acaba de poner un presidente de la República. ¿Ese va a ser el eje central del discurso? No. Carlos, es que lo que yo he sostenido en todo este programa es que ha fallado la comunicación, ha fallado el mensaje. Eso no es lo que la gente quiere. Nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre propuestas y tenemos que conectar con la gente. ¿Cuáles son sus necesidades? Y traer soluciones a las necesidades de la gente. Trabajo, educación, salud y, en síntesis,
mejorar la economía familiar, ¿verdad? Elige Ayala decía que entre lo político y lo económico siempre era más importante lo económico. Pero nosotros vamos a ser opositor ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos Un minuto. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros primero tenemos que recomponer la columna vertebral de la oposición, que es el Partido Liberal. Si nosotros no recomponemos el Partido Liberal, chao 2028. Y eso es la oposición. Chao para el Partido Liberal. Chao. No podemos ir para Yo creo que para la oposición, Carlos. Yo creo que para la oposición, ¿verdad? Porque con una oposición dividida el resultado va a ser lo mismo. Después yo no sé si el Partido Liberal va a conservar todos sus votos. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que perdió voto ahora. ¿Sabes lo que me da miedo, Carlos? Perdió mucho voto ahora. Me da miedo, Carlos, que vos solés acertar en tus cosas, entonces no quiero que digas ese tipo de cosas. Pero, ¿sabes por qué digo esto? Porque a mí también como liberal me dolió esta derrota. Me parece que fue humillante. Y sí, pero hay que hacer de las tripas corazón y hay que levantarse una y mil veces, Carlos. Muchísimas gracias. Estuvimos con Eduardo Nakayama. Espero, confío, que tu gestión va a ser transparente y comprometida con el pueblo. Estoy confiado en vos. Así será. Gracias por venir. Gracias, Carlos.